Para el caso de si igual 1, se parece muchísimo a la ecuación de primer orden, pero agrega un parámetro lineal con el tiempo. Pero es más simple. O sea, ya, si el si igual a 1, ocupas esa ecuación. Si el si que está ocupando es menor que 1, ocupas la ecuación de arriba. Si el si es mayor que 1, aquí aparece el seno hiperbólico. ¿Ya? Entonces, si yo a ti te paso una curva, la respuesta dinámica de un proceso, el ejemplo que yo les mencioné hace un tiempo atrás, de este sensor de ozono, donde estamos haciendo transferencia de masa, si tú me das la respuesta a concentración en el tiempo, tengo dos sistemas. Yo perfectamente puedo ajustarlo. Obviamente si conozco uno de los tau, yo conozco uno de los tau, que es la constante de tiempo del sensor, pero no conozco lo que pasa en la transferencia de masa. Entonces ustedes están en condiciones de resolver un problema de medición de transferencia de masa, si salen estas tres ecuaciones, que es el trabajo de ajuste. Esto es más matemática, pero a ver, lo que yo quiero que ustedes sean capaces de implementar con ajuste en Excel, que ustedes ya saben ajustar constantes cinéticas, distribuciones de tamaño de partículas, distribuciones cinéticas con el modelo de Klimper, todo eso lo sabemos usar, ¿cierto? Pero ahora la única diferencia es que la función que ustedes generan en el Visual Basic va a tener una operación if. Si el si es menor que 1, se da para esa ecuación, si el si igual a 1, se da para esa ecuación. Entonces tú pueden perfectamente ocupar un solver con tres posibles soluciones, y donde están ajustando el tau, el si y la ganancia. Si yo te puedo pasar una respuesta dinámica de segundo orden y la podré ajustar. Hay que trabajar un poquito la ecuación y revisarla y todo. Pero esa es un poco la idea de esto. Bueno, aquí de nuevo sale explicado a qué corresponde ese parámetro F, la frecuencia de oscilación, estas cosas, cómo se calcula. Y eso, como les digo, aparece en el Perry versión secta, no aparece en la versión nueva, por eso este documento tiene las dos juntas. Y aquí indica entonces lo que les explicaba recién, que esa es la ecuación general, donde si es mayor que 1, overdamp, underdamp, subamortiguado y amortiguación crítica.